Bendiciones para todos quienes están unidos en este momento a esta transmisión. Y estamos llegando al momento de nuestro estudio. Pero antes de iniciar nuestro tiempo de estudio, vamos a elevar una plegaria a nuestro Padre Eterno, al Todopoderoso. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos ordenas dedicarnos al estudio de la Torá. Te damos gracias, Padre, por este momento que nos regalas para poder abrir tu palabra y aprender de ella. Padre eterno, queremos rogarte que tu palabra traiga bendición a nuestras vidas, que tu palabra traiga fortaleza a nuestras almas y que tu palabra traiga también sanidad a nuestros cuerpos, pues está escrito que en tu Torá nosotros podemos encontrar no solamente deleite para nuestras almas, sino también sanidad para nuestros cuerpos. Bendice a mis hermanos y hermanas que en este momento están necesitados de salud en sus cuerpos. Trae, Señor, por favor, fortaleza a sus cuerpos, a cada uno, Señor, de sus huesos, de sus nervios, de sus músculos, de sus órganos, de su cuerpo, a cada una de las células que forman a los seres de cada uno de mis hermanos. Trae bendición a ellos, Padre eterno, manifiéstate con poder en esos cuerpos que ahora mismo estén necesitados o estén quebrantados. Los ponemos en tus manos confiando plenamente en tu gran poder y en tu gran misericordia. Ponemos en tus manos, Padre eterno, a nuestra hermana Irene Luna, que mañana va a ser intervenida quirúrgicamente. Padre, es de alguna manera hermoso que ella vaya a ser intervenida justamente en tu día santo, donde confiamos plenamente que tú, Padre, vas a traer bendición a su vida y que esa cirugía va a traer fortaleza a su cuerpo. La ponemos totalmente confiados, Padre eterno, en tus manos y no solo a ella, Padre, sino a todos nuestros demás hermanos que ahora mismo necesiten de ese toque de tu poder para fortalecer sus cuerpos. Por los méritos de tu ungido, nuestro bendito Redentor Yeshua, ponemos en tus manos estas peticiones. Amén. Y mire que justamente hoy vamos a estar hablando de las peticiones a Yeshua. Bueno, quiero agradecer antes de irnos de lleno con este tema hermoso. Quiero agradecer al grupo de hermanas que nos apoyaron hoy por la mañana para ir a hacer limpieza ahí en las instalaciones del santuario. De verdad fue una tarea dura, verdad, hermanas que estuvieron por ahí, una tarea titánica, pero pues bendito el Eterno, tuvimos victoria para la gloria del Padre y se quedó ya limpio nuestro lugar de reunión y bueno, les agradezco de verdad, hermanas, por haber respondido al llamado y haber apoyado esta tarea que estuvieron por ahí nuestras hermanas Erika, Sirley, hermana Feli, hermana Blanquita, nuestra hermana Hilda, nuestra hermana Elena, mi esposa, nuestra hermana Leida, nuestra hermana Maite y creo que éramos todos, ¿no? Bueno, por supuesto también hermano David que estuvo trabajando varios días ahí restaurando, arreglando varias cosas. Nos estamos preparando ya para Pesaj, hermano, ya Pesaj, ya lo respiramos, ya lo sentimos Pesaj. Y bueno, el Eterno dice en su palabra que en las santas convocaciones, en las tres grandes santas convocaciones del año, como son Pesaj, Shavuot y Sukkot,
Dice el Eterno en su Torá, no te presentarás delante de mí con las manos vacías. Y bueno, acostumbramos en obediencia a esta ordenanza del Eterno, en cada una de estas 3 santas convocaciones, pues preparar una ofrenda especial para el Eterno, y hemos comenzado ya como parte de nuestra ofrenda especial, preparándonos para Pesaj, pues a arreglar nuestro lugar de reunión. Acostumbramos pues cada año a hacer algo, a hacer un arreglo. Finalmente es el lugar donde nos reunimos para adorar al Padre, para edificarnos, y bueno, es la casa de estudio nuestra, y pues bueno, ya estamos en preparación para Pesaj, ya empezamos a arreglar, así que pues bendito el Eterno. Es parte de nuestra ofrenda o pre-ofrenda para Pesaj, de esa ofrenda especial. Pues bendito el Eterno, y nuevamente gracias, hermanas, que apoyaron. Que el Padre les siga bendiciendo y dando fuerzas para seguirle glorificando de esta manera. Bueno, ahora sí. Hoy vamos a estudiar, mis hermanos, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, de manera que si usted tiene su Biblia, pues vaya a Mateo capítulo 8. Justamente estamos esta semana estudiando la Parashá Shemini, que significa octavo. Y mire, vamos a estudiar el capítulo 8 de Mateo. Y el contexto, o mejor dicho, la temática bajo la cual vamos a estudiar este capítulo va a ser, como aparece aquí en pantalla, peticiones a Yeshua. Peticiones a Yeshua. Podemos pensar, si usted tuviera la oportunidad de tener a Yeshua frente a usted, ¿qué le pediría y cómo se lo pediría? ¿Sí? Son 2 cosas en las que le invito a reflexionar. Primero, ¿qué le pediría usted a Yeshua? Y segundo, ¿cómo se lo pediría? Bueno, cuando Yeshua vino por primera vez acá a nuestra tierra, cuando Él caminó por esta tierra hace alrededor de 2000 años, muchas personas le pidieron cosas a Yeshua. Muchas personas le hicieron peticiones a Yeshua. Y hoy día, Yeshua nos dejó instrucciones cuando Él se fue, de que la forma correcta de orar es dirigirnos al Padre. De tal manera que hoy no le pedimos a Yeshua, le pedimos al Padre. La gente le pidió a Yeshua en su momento cuando lo tuvieron frente a ellos, cuando Él estuvo acá. Pero la forma correcta de orar, o sea, ahora sí hablando de la oración, es orar al Padre. Sin embargo, Yeshua dijo que pidiéramos al Padre en su nombre, en el nombre de Yeshua. Yeshua dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pues de aquí en adelante pidan en mi nombre y el Padre les concederá. Entonces, aunque no le pedimos directamente a Yeshua, sí pedimos, oramos en el nombre de Yeshua, en el nombre del Hijo, en el nombre del ungido. Sin embargo, para efectos de nuestro estudio de hoy, les invito a pensar en eso. Imagínense que usted estaba ahí hace 2000 años, ¿no? Y usted estaba ahí, que yo estaba ahí, en alguna de las aldeas, en alguna de las ciudades por las que Yeshua anduvo caminando, enseñando, sanando, y que estamos frente a Yeshua. Entonces tenemos la oportunidad de pedirle algo. ¿Qué le pediría usted y cómo se lo pediría?
Este capítulo 8 de Mateo tiene esta particularidad que nos presenta varios casos de personas pidiéndole a Yeshua, presentando sus peticiones ante Yeshua. Vamos a ir viendo y vamos a ir analizando cada una de estas peticiones, cada uno de estos casos, mientras seguimos pensando nosotros qué le pediríamos y cómo se lo pediríamos. Bien, Mateo 8:1. Habiendo descendido del monte, grandes multitudes lo seguían. Mire, estudiamos en los capítulos anteriores lo que se conoce como el sermón de la montaña, el sermón del monte. Ahora nos dice, ya Yeshua desciende del monte, ya pasó este evento de las tremendas enseñanzas que dio en aquella montaña. Y bueno, ahora desciende, y algo que dice Mateo es que grandes multitudes lo seguían. Y he aquí que llegó un leproso, y postrándose ante él, le dijo: Señor mío, si quieres, puedes sanarme. Extendiendo Yeshua su mano, lo tocó y dijo: quiero, sé sano. Y fue sanado de su lepra inmediatamente. Yeshua le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino anda y muéstrate a los sacerdotes, y tal y como lo ordenó Moisés, presenta una ofrenda para que les sirva de testimonio. Bueno, tenemos el primer caso de una petición hecha a Yeshua. En este caso, la petición la hace un leproso, un hombre que padecía de lepra, un marginado de la sociedad. Recordemos que en los tiempos de Yeshua, los leprosos, las personas que padecían lepra, pues eran marginados. Ellos, de hecho, tenían que habitar en campamentos fuera o separados de las ciudades, de las aldeas. Ellos no podían entrar, se les prohibía entrar en las ciudades o en las aldeas. En este caso, el leproso no estaba infringiendo una ley en el sentido de entrar en una ciudad, en una aldea, puesto que la Escritura nos dice esto ocurrió bajando Yeshua de la montaña. Sin embargo, algo que en lo que sí, digamos, fue muy audaz este hombre, fue en el sentido de que no se les permitía acercarse a las personas que estaban sanas. Es más, de hecho, los leprosos tenían que hacer sonar una especie de campanilla y gritar que eran leprosos para que las personas no se acercaran. Sí, esto era algo que tenían que hacer. En ese aspecto este hombre fue audaz, fue atrevido y se acercó. Él sí se acercó a Yeshua y se postró. Nos dice la Escritura, se postró delante de Yeshua. Y esto es muy interesante, ya que al postrarse delante de Yeshua es una manera de reverenciarlo. Algunos dicen de reverenciarlo, otros dirían de forma más atrevida de adorarlo. Y ahí entonces tenemos una situación de controversia, ya que la Torá dice que solamente al Eterno tú, Dios, adorarás y a Él solo servirás y ante Él te postrarás, solamente ante el Eterno. Hay testimonio interno en las Escrituras de que incluso los ángeles se niegan a aceptar cualquier reverencia porque esto está apartado, o esto es una acción exclusiva reservada para el Eterno. Sin embargo, vemos que este hombre no es el único caso. Hay otros registrados en las Escrituras del Brit Hadashah en donde personas rindieron tributo a Yeshua, reverenciaron a Yeshua o se postraron ante Yeshua.
y vemos testimonio de que Yeshua no se los impidió y no les dijo que hacían mal al hacer esto. Y además, bueno, tenemos un texto que es muy contundente en el Brit Hadashah, allá en el libro de Apocalipsis, en donde dice al que está sentado en el trono, es decir, a Hashem, al Eterno, al que está sentado en el trono y al Cordero, a Yeshua, sea la honra, sea la gloria, sea el honor, sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que Yeshua es digno de adoración. La Escritura dice, a través de Yeshua, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Padre ha entregado en las manos del Hijo poder, autoridad, majestad, dignidad, absolutamente todo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, decía Yeshua, en el sentido de que el Padre le ha dado a nuestro Santo Maestro una plena autoridad para absolutamente todo, incluso, como está registrado también, para perdonar pecados, algo que es exclusivo también de Hashem, pero el Eterno le entregó a Yeshua también ese poder. Entonces, como sabemos y hemos aprendido que los poderes, las responsabilidades también traen privilegios. Este es un privilegio que Yeshua tiene de parte del Eterno, de ser reverenciado. Así que este hombre, este leproso, se postró ante Yeshua. Y algo que también es digno de comentar es que la mayoría de las versiones traducen que este hombre le dijo, si quieres puedes sanarme. Sin embargo, en la versión hebraica de Shem Tov, en la versión hebraica Shem Tov, Mateo Shem Tov dice, he aquí un Metzorá vino reverenciándolo y diciendo, Señor mío, ¿puedes curarme? Noten la diferencia. En las versiones tradicionales, este hombre lo dice de una manera, digamos, positiva, segura, Señor, si quieres puedes limpiarme. En el Mateo Shem Tov es más como una pregunta. Señor mío, ¿puedes curarme? Y Yehoshua extendió su mano y lo tocó diciendo, yo quiero que quedes limpio. Es un detalle en la traducción que es digno de comentar y que sin embargo no cambia en lo absoluto la fe que aquel hombre tenía en Yeshua, ya que la forma en que él lo planteó, si fue, digamos, a manera de pregunta, si fue como una declaración en la que él está afirmando que él creía que Yeshua podía sanarlo, esto no cambia, ya que aun cuando leemos esto como una declaración, el hombre muestra como una inseguridad, y la inseguridad era que él no estaba seguro si Yeshua iba a querer sanarlo. Entonces, de cualquiera de las dos maneras se aprecia la fe de este hombre, se aprecia su audacia, su atrevimiento con lo que él está haciendo, pero también se nota una pequeña inseguridad que Yeshua quita esa inseguridad. ¿Cómo? Tocándolo. Dice la Escritura, Yeshua lo tocó. Algo que también, bueno, ninguna persona hacía esto, ¿no? De tocar a un leproso. Sabe que en los tiempos recientes que nos ha tocado vivir, los tiempos de pandemia, nos ha enseñado tanto la pandemia. Y una de las cosas en el principio de la pandemia, cuando pues todo el mundo estaba asustadísimo, hoy ya estamos mucho más relajados, ¿no? Pero en un principio todo el mundo asustadísimo con el tema de la enfermedad, de la pandemia, y cuando una persona pues se enfermaba, daba positivo a este
a este virus, a esta plaga, luego te sentías así, te sentías como un leproso, te sentías como un inmundo, como un apestado, como alguien que no, pues ni te acerques, ni te pares, ni vengas, ni nadie se te quiere acercar, ni siquiera tus más cercanos. O sea, es algo tremendo, ¿no? Yo creo que el Eterno ha querido enseñarnos muchas cosas a través de esta pandemia y aprendimos a sentirnos como los leprosos. Aprendimos eso, ¿no? Cómo se sentían los leprosos que pues no podían acercarse, que tenían que traer su campanita y si venía una persona gritarle, inmundo, inmundo, ¿no? O sea, no te me acerques. Y tener que vivir allá aparte, separados. Si usted quiere aprender más de cómo era la vida de los leprosos, vea la película de Ben-Hur, una película viejita, pero que toca el tema de cómo eran los campamentos de los leprosos en los días de Yeshua. Y bueno, era algo terrible. En este tiempo nos tocó aprender un poquito de esa experiencia. Yeshua entonces que quitó cualquier cosita de inseguridad que había en aquel hombre, se la quitó tocándolo y diciéndole, yo quiero que tú seas sano, yo quiero que tú seas limpio. Entonces, en este primer caso, este hombre, su petición a Yeshua fue su salud. A todas luces, vemos que la salud en este hombre era una prioridad. ¿Sí? La salud era una prioridad, entonces él supo lo que tenía que pedir y también supo cómo pedirlo. Por eso les decía al principio, si tuvieses la oportunidad, ¿qué le pedirías a Yeshua? ¿Y cómo se lo pedirías? De este hombre, de este leproso, entonces aprendemos que él supo pedir correctamente, supo qué pedir y supo también cómo pedirlo. Entonces esto fue maravilloso y una vez que él fue sanado, Yeshua le dijo, no se lo digas a nadie, anda y muéstrate a los sacerdotes y como lo ordenó Moisés, presenta una ofrenda para que les sirva de testimonio. Entonces vemos que una vez que el hombre es bendecido con su salud, inmediatamente recibe instrucciones de Yeshua. Esto es bien importante, hermano. Lo que decíamos, ¿no? Se te otorga una bendición. Las bendiciones son para que tú bendigas más adelante. Las bendiciones que Yeshua nos da, que el Eterno nos da, son para que nosotros bendigamos también a otros. Son para que demos testimonio. O sea, nosotros somos canales de bendición. Nosotros debemos de permitir que todo lo que el Eterno nos da fluya a través de nosotros, como dijo Yeshua, así como ríos de agua viva. Entonces Yeshua lo sana e inmediatamente le dice, mira, ahí te van unas instrucciones que ahora tú tienes que hacer. Entonces te pido, mira, esto no lo vayas a divulgar, no quiero por ahí hacerme popular por estas cosas, ¿no? Pero lo que sí te voy a mandar que hagas es que vayas y cumplas con la Torá. En otras palabras, ¿no? Yeshua lo manda a cumplir con la Torá, con los mandamientos, con las instrucciones que el Eterno había dado a través de Moisés en cuanto al caso de personas con el padecimiento de la lepra que eran sanados. Este hombre tenía que ir a presentar una ofrenda de gratitud al Eterno. Entonces, vemos este primer caso y aprendemos cosas muy interesantes. Pero vamos con un segundo caso. El segundo caso que tenemos es el de un centurión. Dice el verso 5, al entrar Yeshua en Capernaum, se le acercó un centurión y le suplicó diciendo, Señor mío,
Mi sirviente yace en casa, paralítico y en gran aflicción. Yeshua le dijo, yo iré a sanarlo. El centurión contestó diciendo, Señor mío, no me considero digno de que entres bajo mi techo, sino solo di una palabra y mi sirviente sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y con soldados bajo mi mando. Y le digo a uno, ve, y él va. Y le digo a otro, ven, y él viene. Y a mi sirviente, haz esto, y lo hace. Al escuchar Yeshua estas cosas, se llenó de asombro y le dijo a los que venían con él, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado una fe como esta. Por eso les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino del cielo. Y los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces dijo Yeshua al centurión, vete, y conforme a lo que has creído, te sea hecho. Y su sirviente fue sanado en aquella misma hora. Este es nuestro segundo caso de una persona presentando su petición delante de Yeshua. ¿Quién era? Un centurión romano, un hombre que estaba a cargo de un grupo importante de soldados romanos, un hombre que vemos aquí de mucha fe, un hombre que entendía quién era Yeshua y entendía la clase de poder que ejercía Yeshua y cómo lo ejercía. Entonces vemos a este hombre presentando su petición. ¿Qué pidió? Este hombre pidió sanidad para un siervo de él. Vea qué interesante esto, ¿no? Qué petición tan más interesante. Entendemos la petición del leproso, la situación en la que estaba, desesperado seguramente por la enfermedad que padecía. Pero este hombre, este centurión romano, de verdad es para asombrarnos. Mire, asombró a nuestro Santo Maestro, asombró a Yeshua, y si lo asombró fue por algo. Entonces, no solamente por la declaración que él hizo, hermano, todo este caso es asombroso. Primero, porque es un romano, o sea, un gentil, o peor, un pagano, un hombre considerado enemigo de Israel. Y no era solo un soldado, sino un jefe militar, un jefe de soldados, alguien con poder y autoridad para destruir al pueblo judío. Y no solamente eso, un hombre que era poderoso económicamente, que los centuriones eran personas pues ricas, lo tenía todo, importante, tenía autoridad, tenía respeto, tenía todo este hombre. Y sin embargo, este hombre viene y presenta una petición ante Yeshua. Con todo su poder y con toda su riqueza y con toda su autoridad y con todo eso, él vino ante Yeshua para pedirle sanidad para un siervo de él. Todavía entenderíamos que viniera a pedir para una familia, ¿no? Para su hijo, para su hija, para la esposa, para alguien así, pero no, para un siervo, para un esclavo suyo. ¿Qué enseñanzas tan tremendas nos deja este hombre, este centurión? Pero además, ¿cómo pide él? ¿Cómo hace su petición? Al igual que el leproso, él también reverenció a Yeshua. Él llamó a Yeshua Señor mío. Y no solamente le llamó Señor mío, sino que él, dice la Escritura, suplicó delante de Yeshua.
Entonces, su petición fue presentada con mucha reverencia, con mucho temor, con mucho respeto hacia la persona de nuestro Santo Maestro Yeshua. Pero sobre todo, con mucha, pero mucha fe, hermano. La explicación que este hombre dio. Mire, porque a él, cuando él hizo la petición, y es que la Escritura dice que cuando nosotros pedimos algo conforme a la voluntad del Eterno, hermano, esa petición dala por hecha. Si tú pides algo conforme a la voluntad del Eterno, dalo por hecho. Este hombre, al estar pidiendo para su siervo, para su esclavo, estaba pidiendo dentro de la voluntad del Eterno. Y por eso es que Yeshua inmediatamente le dice, claro, esas peticiones, rápido. Yo voy a ir y lo voy a sanar, dijo Yeshua. Pero este hombre todavía tenía más, ¿no? Para enseñarnos. Este hombre le dijo, Señor, no soy digno. No soy digno de que tú vengas a mi casa. Imagínense. No soy digno, pero aunque no soy digno, yo creo, confío que no necesitas ir, que tan solo digas una palabra. Vaya, con que tan solo lo pienses. La fe de este hombre era enorme. Y él hasta lo ilustró, ¿no? Hasta dijo, mira, yo soy un hombre bajo autoridad. Es decir, que él tenía jefes también. Y que lo que a él le ordenaban sus jefes, pues él pronto lo hacía, ¿no? Y él dice, y yo también tengo soldados bajo mi mando, y yo doy órdenes y me obedecen inmediatamente. ¿Qué está diciendo él? Señor, yo sé que tú solamente tienes que decirlo, no necesitas ir. Y esto asombró a Yeshua. Imagínense cuántas enseñanzas y cuántos mensajes se pueden sacar de aquí, de un hombre que asombró a Yeshua. Y de esta experiencia, de este hombre, Yeshua hace un comentario exaltando la fe de este hombre y diciendo, ni en Israel he hallado fe como esta. Y por esa razón, Yeshua dijo, miren, ahí les va, aprovechando, ¿no? Que estamos aquí con este testimonio, aprovecho para darles una profecía. Y dijo Yeshua, muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, con los patriarcas, en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Hay que aclarar que este texto no es un texto en donde se esté desechando Israel, porque luego salen los que dicen, mira, ahí está, ahí dice que Israel está siendo desechado y el reino se le entrega a otros. No, porque, mire, los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, pues esto no solo aplicaría a Israel. Si tú eres un hijo del reino, estás en la misma posición de Israel. Entonces eso nos deja a todos expuestos. A todo aquel que se considera hijo del reino queda expuesto a estas palabras de Yeshua. Aquí la enseñanza es que tenemos que tener la fe como la tenía este hombre. Y que si tú tienes esta fe, no importa si eres de Roma, si eres de Grecia, si eres de Babilonia, si eres de Egipto, de donde seas, si tú manifiestas esta clase de fe,
en el bendito Hijo de Dios, entonces tú te vas a sentar a la mesa del reino. Eso es lo que está diciendo. Hay que tomar la parte positiva. Pero los hijos del reino serán arrojados, es decir, si tú no tienes este tipo de fe, entonces te vas a quedar fuera, seas quien seas. Seas judío, seas de cualquier nacionalidad, si no manifiestas esa clase de fe, te quedas fuera. Y entonces aquel hombre recibió lo que había pedido. Yeshua le dijo, conforme a tu fe, conforme a lo que tú has creído, que así te sea hecho. Y la escritura confirma diciendo, su sirviente fue sanado justo en ese momento, en esa misma hora. Entonces tenemos dos casos aquí, peticiones presentadas a Yeshua, y ya vimos cómo las presentaron. Si seguimos leyendo, el verso 14 dice, al llegar Yeshua a la casa de Simón, vio a la suegra de este que yacía en cama, y tocándole la mano, la fiebre la dejó, y ella se levantó y los atendía. Este lo podemos considerar un tercer caso. Ahora, ¿qué es lo interesante de este tercer caso? ¿Quién le pidió aquí a Yeshua? ¿Quién le hizo la petición? ¿Y cómo se la hizo? La escritura no dice nada. Aquí no vemos a nadie pidiéndole a Yeshua algo. O sea, aquí dice, al llegar Yeshua a la casa de Simón, Kefa, vio a la suegra de este que yacía en cama. Ahora, la escritura no lo dice. Podemos pensar aquí que quizás Pedro le había dicho, maestro, me dijeron que mi suegra está enferma, está en cama. Quizás Pedro le dijo y por eso fueron a casa de Pedro. Esa es una posibilidad. La otra es que simplemente Yeshua llegó, ellos iban ahí y Yeshua vio la necesidad y atendió la necesidad y la sanó. Entonces, sea cual sea el caso, una vez más, vemos a Yeshua atendiendo la necesidad, en este caso, otra necesidad de salud y una enfermedad que definitivamente incapacitaba a la persona, porque las enfermedades te incapacitan. Cuando tienes una enfermedad, hermano, hermana, que definitivamente te incapacita, que no te permite trabajar, que no te permite pues levantarte de la cama, esto es terrible. Cuando estás postrado en cama es terrible, sea cual sea la enfermedad. Entonces Yeshua vio a la suegra de Pedro que estaba ahí, imposibilitada o incapacitada por una fiebre. Entonces, detrás de una fiebre puede haber muchas enfermedades. Y Yeshua, tocándole la mano, la sanó. Y la parte otra vez que viene es que dice, ella se levantó y los atendía. Entonces, fíjese, en el caso del leproso, vimos que después de recibir la bendición de su sanidad, este hombre, este leproso, fue instruido para presentar ofrenda. Es decir, que se nos está enseñando que hay que ser agradecidos. ¿Qué aprendemos de esta mujer, de la suegra de Kefa? Inmediatamente que ella es sanada, se levanta y se pone a atender a Yeshua y a los demás. Otra vez vemos aquí el corazón agradecido. En el caso del centurión, no lo dice Mateo, pero en otro de los evangelios, nos dice que hubo judíos que intervinieron a favor de aquel centurión, porque aquel centurión era un hombre muy bueno, que incluso hasta les había construido una sinagoga a los judíos. Entonces,
todavía para añadirle más a aquel hombre que ni siquiera sabemos su nombre, que era nada más sabemos un centurión romano, pero por si hacía falta añadirle más reconocimiento a aquel hombre, bueno, él no respondió con gratitud después de recibir la respuesta a su petición, sino que el hombre se había adelantado. O sea, el hombre desde antes ya había dado. Imagínense, había construido una sinagoga. Entonces podemos decir que ese hombre estaba siendo premiado por su fidelidad al Eterno. Entonces vemos varias cosas en común en relación a las peticiones presentadas a Yeshua. ¿Qué se le pedía? ¿Cómo se le pedía? Y cómo respondemos después de recibir respuesta a nuestra petición. Dice Mateo, al atardecer le trajeron a muchos que tenían espíritus malignos, y con la palabra expulsó de ellos a los espíritus malignos y sanó a todos los que tenían alguna enfermedad, para que tuviera cumplimiento lo dicho por medio del profeta Isaías, que dijo, Él tomará nuestras aflicciones y llevará nuestras enfermedades. Entonces tenemos aquí otro caso más, un cuarto caso en donde nos dice que le trajeron a muchos. Entonces aquí pues ya no sabemos quiénes hicieron la petición, pero esas personas que trajeron a muchos estaban presentando delante de Yeshua esta petición. Estaban pidiendo liberación, estaban pidiendo sanidad, porque expresamente dice que estos muchos que trajeron, muchos tenían espíritus malignos y otros muchos tenían otras enfermedades. Entonces aquí la petición es presentada por muchas personas, ya que trajeron a muchos. Entonces la petición es presentada por muchas personas. ¿Cómo presentaron la petición? Aquí no hubo palabras de por medio. No hubo palabras, simplemente ellos trajeron la necesidad delante de Yeshua. Se la pusieron enfrente. Mira, aquí están estas personas endemoniadas, aquí están estos enfermos. ¿Quién hace eso? Solamente alguien que sabe, que cree que va a recibir respuesta. Solamente alguien que está seguro de que va a encontrar lo que está buscando, que va a encontrar respuesta a su necesidad. Y por eso le trajeron a todas aquellas personas. Ahora, algo muy importante aquí, hermanos, cuando vemos el tema de los endemoniados. Pregunta: ¿cómo dice la Escritura que Yeshua expulsó los demonios? Vamos a ver, ¿quién nos responde? Rapidito. ¿Quién nos responde esta pregunta? ¿Cómo dice la Escritura que Yeshua expulsaba a los demonios de aquellas personas que estaban poseídas? Esto es algo importante que debemos de considerar debido al contexto en el cual vivimos y debido a que hoy día pues mucha gente le gusta mucho este tema de los demonios. Andan muchos por ahí cazadores de demonios que les gusta enfrentarse a los demonios y que se ponen a pelear con los demonios y a gritarle a los demonios y a decirles yo te reprendo y cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo dice ahí que Yeshua expulsaba los demonios? Bueno, mi esposa ya me dio la respuesta aquí. Acá nuestra hermana Elba Hernández también nos está dando respuesta con su palabra. ¿Sí? Dice la versión Peshita que tengo yo aquí. Dice la versión con la palabra. ¿Sí? Y con la palabra expulsó de ellos
a los espíritus malignos. Con la palabra. ¿Se recuerdan ustedes unos cuantos capítulos atrás, unos 4 capítulos atrás, donde vimos que Yeshua fue tentado por el Satán? ¿Cómo Yeshua enfrentó y venció las tentaciones del Satán? Con la palabra de Hashem, con la palabra, con la Torá, con la escritura. Entonces, si el Satán fue vencido y fue corrido con la palabra, pues los demonios también. Los demonios también. Entonces Yeshua utilizaba la palabra para expulsar a los demonios. Entonces no tienes que utilizar otra cosa. No tienes que utilizar expresiones raras y pues tampoco yo te reprendo o yo te ordeno, porque hermano, hay que tener cuidado con eso. Recuérdese aquel de que da testimonio la escritura en el libro de los Hechos, que quería echar fuera demonios y que dijo, en el nombre de Yeshua, el que predica, Pablo, pues ¿cómo? No, es con la palabra, con la palabra. La palabra es la que tiene poder y hace huir a los espíritus malignos. Pero dice, con la palabra expulsó a los demonios y también con la palabra sanó a todos los que tenían alguna enfermedad. Por eso les dije hace rato, que es la palabra también la que nos da la salud, la que nos da la fortaleza. La Torá es medicina para nuestros huesos. La Torá no solamente es un refrigerio para el alma, sino es medicina para nuestros huesos. O sea, hay poder en la palabra para traernos sanidad, para traernos fortaleza. Con la palabra fue que Yeshua echó fuera demonios y sanó enfermos. Maravilloso, ¿no? Dice la escritura, porque tenemos otro caso más. Al ver Yeshua las grandes multitudes que lo rodeaban, ordenó que fueran a la ribera opuesta. Entonces se le acercó un escriba. Acá sí nos dice un escriba. Entonces tenemos un leproso, tenemos un centurión romano, tenemos la suegra de Pedro y tenemos pues una multitud de endemoniados y de enfermos. Y ahora tenemos un escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Bueno, estos eran religiosos, eran personas religiosas. Los escribas eran personas que hacían copias de la Torá. En aquella época, pues no era común tener una copia de la Torá. Entonces, los rabinos tenían copias de la Torá que hacían estos escribas. Entonces, se puede decir que los escribas trabajaban entonces en equipo con los rabinos y eran personas pues muy religiosas y que además económicamente les iba muy bien. En la época de Yeshua, los rabinos eran, digamos, de clase alta. Hablando de clases económicas, los rabinos eran de clase alta. Y los escribas entonces buscaban pues servirle a los mejores rabinos, porque eso les aseguraba una posición económica muy buena. Se presenta entonces un escriba con Yeshua y sabiendo o siendo testigo de la autoridad de este maestro de la Torá, este escriba, muy listo, muy audaz, le dice: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, yo voy a ser tu escriba, ¿verdad? Yo voy a ser. Y Yeshua le dijo: las zorras tienen cuevas
y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde reclinar su cabeza. Entonces, Yeshua lo que le está diciendo a este escriba: mira, si estás pensando que conmigo te vas a hacer rico, no. De una vez te digo, no. Lo que tú estás buscando, yo no te lo voy a dar. Entonces, aquí tenemos una petición implícita en las palabras de este hombre: te seguiré a donde vayas. Ahí está la petición. Es decir, este hombre no presenta su petición abiertamente, pero Yeshua vio la petición. Yeshua tenía discernimiento. Recuerde que dice la escritura que Yeshua podía ver las intenciones del corazón de las personas. Y vio la intención de este hombre. Y le dijo: no, conmigo no vas a tener lo que estás buscando. Entonces tenemos, para que veamos que sí hay casos también cuando las peticiones no le gustan a Yeshua, no son de su agrado. Y entonces simplemente Yeshua va a decir: no, eso no te lo voy a dar. Dice otro de sus discípulos. Entonces aquí ya no es el escriba, dice otro de sus discípulos. Le dijo: Señor mío, déjame primero que vaya a sepultar a mi padre. Yeshua le dice: deja que los muertos sepulten a sus muertos, tú sígueme. ¿Qué petición está presentando este discípulo? ¿Qué le está pidiendo a Yeshua? Déjame que vaya a sepultar a mi padre. Ya hemos explicado este texto en otras ocasiones. No quiere decir que el padre de este hombre estaba ahí en pleno funeral, no. Más bien este hombre está diciendo pues que quiere el tiempo para que su padre, quizás él estaba cuidando de su padre, lo estaba atendiendo, y él básicamente lo que está diciendo es: pues mira, nada más deja que mi padre ya se muera y se arregle el tema de la herencia. O dicen otros comentaristas, probablemente el padre de este hombre ya había fallecido, pero estaban en probablemente él y sus hermanos en ese tiempo donde se está decidiendo lo de la herencia, y probablemente se refería a eso: déjame nada más arreglar el tema de la herencia y pues ya, te voy a seguir. Esa era la solicitud, esa era la petición de él. O sea, maestro, yo te quiero servir, pero déjame nada más arreglar estos asuntos. Y Yeshua le dijo: no, deja que los muertos sepulten a sus muertos, tú sígueme. Entonces vemos acá que a veces la respuesta de Yeshua a nuestra petición no solamente va a ser un no rotundo, sino que Yeshua nos va a decir que Él tiene que ocupar la prioridad en nuestra vida, y que el tema de los asuntos del reino, que las cosas espirituales siempre van a tener prioridad por encima de las cosas materiales. Eso es lo que podemos aprender de este caso y de esta petición. Cuando Yeshua abordó la barca, sus discípulos la abordaron junto con él. Y aquí se desató una violenta tempestad en el mar, de tal manera que las olas inundaban la barca, pero Yeshua dormía. Acercándose sus discípulos lo despertaron y le decían: Señor nuestro, sálvanos que perecemos. Yeshua les dijo: ¿por qué han tenido miedo, hombres de poca fe? Entonces se puso de pie, y habiendo reprendido a los vientos y al mar, se produjo una gran quietud. Entonces aquellos varones maravillados dijeron: ¿quién es este a quien los vientos y el mar le obedecen? Vemos entonces que hay una nueva petición. En esta ocasión son los discípulos de Yeshua quienes presentan la petición. ¿Qué pidieron? Pues
salvación, pero salvación de sus vidas. Sálvanos porque nos morimos, fue lo que ellos pidieron. ¿Y qué respuesta obtuvieron? Bueno, sí, Yeshua los salvó, pero primero los regañó. Sí, primero los regañó. Dijo, ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Entonces, primero los regañó y ya después Yeshua vino y reprendió el viento y el mar y vino la quietud. Entonces, vemos que a veces también los creyentes, los discípulos, aún los más cercanos al Maestro, vamos a ser invadidos por el temor, vamos a ser invadidos por el miedo ante una tormenta, ante olas que rugen, como lo que está pasando ahora, ¿no? Se entiende que muchos creyentes, se entiende que muchos discípulos estén asustados ahora mismo por lo que está pasando en el mundo, por la pandemia, por la guerra, por la amenaza de una tercera guerra mundial, por la amenaza de la escasez de medicamentos, la escasez de alimentos, la escasez del agua. Hay muchas cosas que estamos viendo y aún muchas otras de las que escuchamos, que se entiende que aún los creyentes, que aún los discípulos se llenen de miedo. Y en medio de esa situación podemos escuchar al Maestro regañarnos y decirnos, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Pero lo maravilloso de esto, hermano, es que a pesar de nuestra poca fe, Él nos va a defender, Él nos va a cuidar, Él nos va a proveer, igual como lo hizo con sus discípulos allá en la barca. Entonces, ese es otro caso de petición. Y vemos en el cierre de este capítulo, en el cierre de este capítulo 8, el caso de los endemoniados de Gadara, los gadarenos, en donde aprendemos que hasta los demonios le piden a Yeshua, ¿eh? Hasta los demonios le hacen peticiones a Yeshua. Dice la escritura que Yeshua llegó a la ribera opuesta, la región de los Gadarenos. Le salieron al encuentro de entre los sepulcros 2 varones endemoniados, a tal grado que nadie podía pasar por ese camino, y a gritos le dijeron, ¿qué hay entre tú y nosotros, Yeshua, Hijo del Altísimo? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y cerca de ahí había estaban paciendo un gran grupo de cerdos, y los espíritus malignos les suplicaban, diciendo, si nos vas a expulsar, permítenos ir allá dentro de los cerdos. Yeshua les dijo, vayan. Y ellos salieron al instante y entraron en los cerdos, y los cerdos se precipitaron por un acantilado al mar y murieron en las aguas. Entonces huyeron los que apacentaban los cerdos, se marcharon a la ciudad, divulgaron lo que había pasado y lo referente a los que tenían los espíritus malignos. La ciudad entera salió al encuentro de Yeshua, y en cuanto lo vieron, le rogaron que se marchara de sus alrededores. Y ahí tenemos una última petición. ¿Quiénes fueron los habitantes de la ciudad que le pidieron a Yeshua? Por favor, vete de nuestra región. Como vemos, aún los demonios hacen sus peticiones, y aún a los demonios Yeshua les contestó su petición. Y qué increíble, ¿eh? Se las concedió. Les dijo, ándele pues, vayan a los cerdos. Entonces, aquí nos deja la enseñanza que aún los demonios recibieron respuesta. ¿Y qué nos enseña esto? Pues que va a haber ocasiones en que nos va a tocar ser de bendición aún para la gente más malvada que pueda haber. Va a haber casos extremos así. Y una cosa más,
es que existen personas que increíblemente, teniendo a Yeshua delante de ellos, le piden que se vaya. O sea, la petición de algunos a Yeshua es, por favor, vete. No te quiero cerca de mí. Aléjate de mí. Terrible, ¿no? Y así concluye este capítulo 8, mis hermanos, y vemos entonces toda clase de peticiones presentadas a nuestro Santo Maestro. Algunas peticiones hechas con mucha fe, con mucha honestidad, con mucha devoción, con mucha reverencia, con mucho respeto. Algunos muy agradecidos presentaron sus ofrendas, manifestaron su gratitud sirviendo a Yeshua. Otros, pues no se dice que hayan sido agradecidos ni que hayan hecho nada, sobre todo las multitudes. Esto nos habla de que los casos más en particular son cuando las personas responden realmente con gratitud, responden con su servicio al Eterno. Vemos todo este tipo de situaciones, todo este tipo de cosas que nos enseñan que ciertamente todos tenemos necesidades de hacerle peticiones a nuestro Padre Eterno a través de nuestro bendito Redentor Yeshua, el Mesías de Israel. Pero hay que saber pedir y hay que saber cómo pedir. Y una vez que recibimos lo que hemos pedido, hay que saber ser agradecidos. Con esto nos quedamos, mis hermanos, con esta enseñanza nos quedamos en nuestra mente y espero que la recordemos siempre y que no solamente la recordemos, sino que la practiquemos. Recuerde usted, hay que saber pedir, hay que saber cómo pedir y hay que saber ser agradecidos. Que el Eterno añada bendición a su palabra para cada uno de nosotros. Shabbat Shalom, así nos vamos a despedir el día de hoy. Les invito a que nos acompañe en nuestras actividades de Shabbat. Mañana, primeramente el Eterno, a las 11 de la mañana, tiempo de la frontera. No puedo decir tiempo de México porque ahorita tenemos diferentes horarios acá en nuestro país. Que por cierto están ya diciendo que a lo mejor ya van a quitar esto del horario de verano. Pues bendito el Eterno, yo soy de los que sí apoyo eso, ¿no? Que quiten ese horario de verano, que nada nos ayuda, más bien nos perjudica. Pero bueno, ahorita tenemos diferente horario, entonces 11 de la mañana, tiempo de la frontera, o mejor dicho, tiempo de Estados Unidos. 11 de la mañana, el servicio y Shabbat, por ahí de las 2, 3 de la tarde, nuestras clases, y 6 y media, el Abdalá. Shabbat Shalom, mis amados hermanos, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y nos despedimos.